Paz de Cristo, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar que nos estés sintonizando. Gracias por sintonizar Radio Apostólica Nuevo Pacto, la radio que te mantiene conectado con Dios. Les habla su hermano y servidor, Rafael Ramos, la voz atrapada en su radio. Sean todos bienvenidos a este subprograma, Aprendiendo de la Palabra de Dios. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por darnos la oportunidad de servirle y estar aquí sirviendo. Es un gran honor servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un gran privilegio. Gloria a Dios. Tenemos el estudio número 4. El Señor es el Espíritu. Te recordamos que como propósito de estos temas cortos, ¿verdad? El discípulo comprenda que el Señor Jesucristo se manifiesta por medio de su Espíritu Santo para transformar su vida. Como base bíblica tenemos en 2 de Corintios 3:16 al 17, y dice así en el nombre de Jesús: pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gloria a Dios. Como introducción tenemos, este estudio pone de manifiesto otra cualidad distintiva de Jesucristo, el Rey y Señor. Él es Espíritu. La palabra Espíritu en el lenguaje hebreo y griego significa viento o aliento. Por lo tanto, Dios es Espíritu y Señor del aliento que da vida a todo ser humano. Así lo declara Job: el Espíritu de Dios me ha criado y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Los primeros cristianos tuvieron una experiencia extraordinaria cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos. El libro de los Hechos relata: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hechos 2:3. Esta experiencia vivida en el pasado está vigente en el presente. Nuestro Señor Jesucristo se hace evidente en aquello que lo hace visible y palpable, derramando su Espíritu. La Escritura dice: derramaré de mi Espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Isaías 44:3. Su visitación y presencia tienen como propósito convencer a las personas de su condición actual frente a Él como Rey y Señor. Jesucristo, el Señor que es Espíritu, se manifiesta a las personas para transformar sus vidas para siempre. ¿Cómo lo hace? Como número 1 tenemos siendo visible. Debe entenderse que nuestro Señor y Dios es Espíritu, porque esa es su esencia. El apóstol Juan declara: nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único que está más cerca del Padre y que es Dios mismo nos ha enseñado cómo es Él. Gracias a lo que el Hijo de Dios es, hemos recibido bendiciones. Juan 1:18. El Espíritu de Dios se hizo visible en la persona de Jesús. Luego de haberse humanado, Jesús declaró: Dios es Espíritu. Los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Juan 4:24. Esto indica y comprueba evidentemente que su presencia está con quien invoca su nombre. ¿Cómo se hace visible? Con evidencias en sus discípulos. Una de ellas es hablar en lenguas. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Hechos 2:4. Otra es el fruto, actitudes que produce la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas. Es amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Gálatas 5:22 al 23. Una más son los dones espirituales o capacidades especiales. Los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. 1 de Corintios 12:4. Como número 2 tenemos visitando para conversión. El propósito del Señor es visitar y convencer a las personas de que no creer en Él es pecado. Jesucristo dijo: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den cuenta de que no creer en mí es pecado. Juan 16:7 al 9.
9. También es para cambiar pensamientos, creencias. El apóstol Pablo dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir. Romanos 12:2. La visitación del Señor es el Espíritu que nos guía a creerle y obedecerle. Cuando una persona no es guiada por el Espíritu Santo, está distanciada de su señorío, ya que continúa en su naturaleza pecaminosa y lejos de ser llamado hijo de Dios. Pues la Escritura dice: por lo tanto, amados hermanos, no estén obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Romanos 8:12 al 14. La conversión y la convicción afirman a los discípulos. Como conclusión, gloria sea dada al Señor, que es el Espíritu, pues no se mantuvo distante y ajeno a la humanidad. Estuvo al pendiente, se humanó y habitó entre la gente, haciendo milagros, prodigios y conversiones a seguirle y servirle. Después envió su Espíritu para consolar, guiar y dar poder a los discípulos, transformando y guiando sus vidas, y así mantenerlos en su camino, en sus promesas y bajo su señorío, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. Muchísimas gracias. Aquí concluimos con nuestro tema, ¿verdad? Número 4. El Señor es el Espíritu. Esperamos ser de bendición. Que Dios me les bendiga. Se despide su hermano y servidor, Rafael Ramos, la voz atrapada en su radio. Dios me les bendiga. Siga en sintonía de Radio Apostólica Nuevo Pacto, la radio que te mantiene conectado con Dios. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar que nos haya sintonizado. Dios te bendiga.